Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz del Bisturí. Hoy día tengo el agrado de tener a la doctora Camila Concha, cirujana oncóloga y reconstructiva de mama de la Clínica Dávila, que nos acompaña hoy día para hablar sobre cáncer de mama y todas sus implicancias. Así que, Camila, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nosotros nos conocemos de la residencia de cirugía, así que muchas gracias por aceptar aquí y venir a hablar de un tema que es súper importante, súper prevalente y que es de interés para muchas personas. Sí. Muchas gracias, Joaco, por invitarme. Efectivamente, nos conocemos hace varios años desde nuestra formación, cuando éramos unos pobres residentes de cirugía. Sí, pues bueno, han pasado ya... ¿Cuántos años ya? No lo digamos mejor, bueno, sí, dejémoslo mejor en el suspenso. Oye, Camila, bueno, mira, partiendo por esto quería preguntarte qué te llevó a dedicarte a cirugía de mama oncológica y la parte reconstructiva de esto. ¿Qué fue tu motivación para poder elegir esta gran área de la cirugía que es el cáncer de mama? Mira, cuando hicimos la residencia en el Hospital Militar había un equipo oncológico muy bueno que yo creo que fue los que yo me inspiré para hacer esta especialidad. Yeah. Me encantó que fuera una especialidad médico-quirúrgica, que tú, desde que tratas a la paciente sigue contigo un par de años más. Y la vas tratando y le vas haciendo el seguimiento y vas viendo todo el proceso, desde el diagnóstico de la enfermedad hasta este huracán que es el tratamiento, que las ves a las pacientes en un estado que es triste para ellas y que están débiles y que están con el ánimo muy bajo y que después ellas vuelven a renacer después del tratamiento cuando ya se logró, entre comillas, curar este cáncer. Entonces, acompañarlas durante todo este proceso a mí me apasionó mucho. Y lo otro que me gustó fue esta mezcla de médico quirúrgico, que había oncología, que no era solamente cortar y pegar, claro, llegar y operar, sino que había que pensar un poquito más y ajustar los tratamientos a cada paciente y ajustar también la cirugía. Claro, efectivamente tiene esa peculiaridad, la subespecialidad, que tiene un lado que es muy humano, muy cercano con el paciente. Una noticia muy terrible, de mucha ansiedad, no solamente para el paciente, para el lado familiar, y que requiere un acompañamiento a largo plazo, lo que requiere unas habilidades bien particulares de la persona que está haciendo cirugía de mama oncológica y la reconstrucción y todo esto, que son áreas que a veces los cirujanos no tenemos muy desarrollada la beca quirúrgica. Generalmente cuando uno hace cirugía uno está enfocado en operar y dar de alta rápidamente. Exacto. Entonces requiere una sensibilidad superior. ¿Tú has visto eso? ¿Cómo te carga a ti o cómo te afecta a ti escuchar las historias y las emociones y todo el proceso y después la alegría cuando ya se ha solucionado todo esto? Mira, la verdad es que uno trata de no involucrarse sentimentalmente más allá de las horas de la consulta. A mí obviamente me da pena cada vez que doy una mala noticia. No te lo niego, somos todos humanos. Pero trato de no llevarme esas malas noticias a la casa. Porque si no, imagínate que yo estaría la carga emocional muy importante. Con una carga emocional muy importante. Lo otro es que también en la especialidad donde yo la realicé, que era en el Instituto Nacional del Cáncer, nos hacían un curso de entrega de malas noticias. Entonces nos daban esas herramientas también durante la residencia. Y después yo formé parte como instructora del curso de malas noticias. Mira. Para seguir entregándole esa herramienta a las futuras generaciones. Porque no es fácil dar una mala noticia, tirar ese balde de agua fría, créeme que Qué bueno que tengan ese componente en la formación, ¿eh? Porque la verdad es algo que muchas veces se pasa con un cursito muy chico durante la facultad. Y dar una mala noticia requiere de un estadio superior de la inteligencia, que es ya ponerte en la posición de la persona que está al frente, cómo lo afecta, para poder dar una noticia que sabes que va a tener un impacto emocional, no solamente a nivel personal y familiar. Entonces es muy importante el tema de tener una preparación, de alguna manera, de tener algunas herramientas de esto. Sí, es muy importante. Oye, bueno, y la felicidad cuando ya ha pasado todo esto, todo el periodo de recuperación, de reconstrucción de esto, ¿cómo lo ves tú, cómo lo vives ahí los pacientes que ya dicen superamos una etapa? Ese es el momento más gratificante, cuando la paciente ya está curada, está feliz, renació de este cáncer y te da las gracias. O sea, ya uno no puede pedir más. A ella da lo mismo haberlo pasado mal cuando le diste la mala noticia, haberle dado la noticia del cáncer que fue triste. Ya tú la ves renacer y de verdad que es maravilloso. Compensa y todo cuando te abrazan, ya eso para mí es qué bonito, ¿eh? Lo más gratificante que hay. Sí. Oye, entrando un poco al tema de cáncer de mama, que es algo muy importante, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Me gustaría saber cómo ves tú en tu práctica y todo,
cómo se ve la incidencia? Es decir, ¿cuántos casos nuevos están llegando más, menos? ¿Están llegando cánceres más avanzados o menos avanzados? ¿Cómo lo ves tú en tu práctica? El tema del diagnóstico del cáncer de mama. Claro, yo te podría decir que mi visión puede estar un poco sesgada porque es lo único que veo, pero desde que yo me formé a la fecha sí he visto un aumento del diagnóstico del cáncer de mama, y al parecer eso es lo que dicen los registros. Y también hemos visto más gente joven diagnosticándose de cáncer de mama. O sea, pacientes que yo no vi durante mi formación o en mis primeros años de práctica, ahora sí lo estoy viendo. El por qué no lo sabemos. Como te digo, es mi sensación de mi práctica diaria. Pero sí los registros de cáncer dicen que hay un leve aumento. Perfecto. Oye, ¿y esos cánceres que llegan? ¿Las pacientes se hacen autodiagnóstico, llegan consultando por curiosidad o llegan por parte del tamizaje o screening, que es el proceso, por ejemplo, de mamografía que se realiza? Mira, yo te diría que las pacientes que yo veo que se atienden en el sector privado llegan mitad de mitad. Mamografía de screening, ¿ya? Y otras porque se palparon un nódulo o tuvieron algún síntoma. ¿Ya? Cuando trabajaba en el hospital público, ahí la diferencia era más tirado para el tema de que la paciente se palpó un nódulo o le apareció algo extraño en su mama. ¿Ya? Entonces había una leve diferencia. Lo más importante siempre va a ser el screening, la mamografía. ¿Ya? Ese es el examen que a nosotros nos permite diagnosticar un cáncer antes de que logremos palparlo. Entonces la idea es que toda mujer se haga su mamografía, idealmente desde los 40 años o antes, si es que tiene factores de riesgo. Oye, bueno, y entrando un poco a eso, que una mujer, por ejemplo, que quiere saber si tiene factores de riesgo o no para desarrollar un cáncer de mama, o si puedes hablar también asociado a eso, ¿cuáles son los mitos que hay respecto a esto? Por ejemplo, el paciente, o ¿cómo se llama? Conocimiento popular. A veces pacientes dicen, no, tengo las mamas grandes, puedo tener más riesgo, o me hice una cirugía, me podría dar riesgo. Amamanté, no amamanté. ¿Qué nos podrías hablar respecto a eso sobre el cáncer de mama? Mira, hay distintos factores de riesgo de cáncer de mama. Ya hay factores que no podemos modificar y hay otros que sí podemos modificar. Ya dentro de los no modificables, ser mujer. O sea, siempre va a ser mucho más frecuente el cáncer de mama en la mujer. Bueno, eso es importante, que efectivamente el cáncer de mama afecta a hombres y mujeres, puede afectar a cualquier otro. Puede afectar al 1% de los hombres. Entonces, un hombre que se palpa un aumento de volumen en su región pectoral, en su mama, debe consultar. No siempre va a ser algo benigno. Claro, pero obviamente puede ser una ginecomastía o algo así, pero claro, no hay están que exentos del consultar. riesgo. Entonces, ser mujer, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. O sea, el cáncer de mama empieza a diagnosticarse con mayor frecuencia en las mujeres mayores de 50 años. Perfecto. Otros factores ya no modificables es el antecedente familiar, la herencia. No podemos elegir a nuestra familia, así que eso no es modificable. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el tener un familiar de primer grado, segundo grado, tercer grado, o las edades de ese familiar afectan en el riesgo. Aumentan un poco tu riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, a las pacientes tenemos que evaluarle su riesgo personal para ver cómo las vamos a ir controlando en el tiempo. Perfecto. Factores de riesgo modificables, por ejemplo, tenemos llevar una vida saludable, evitar los alimentos ultraprocesados, el alcohol, el cigarro, que también son factores de riesgo de otros cánceres o de enfermedades crónicas. Claro. También el tener hijos disminuye el riesgo de cáncer de mama, el primer hijo antes de los 30 años, que actualmente no es la realidad. Claro, se está postergando. Por aspectos sociales se ha postergado. La lactancia también disminuye un poco el riesgo de cáncer de mama. Y no sé si lo dije, pero el ejercicio es fundamental. Ejercicio disminuye. La obesidad aumenta el riesgo. La obesidad aumenta el riesgo y el ejercicio lo disminuye. Entonces eso es una recomendación que no solo sirve para el cáncer de mama, sino que sirve para todo. Claro. Oye, de los mitos, ¿hay alguno que tú veas con frecuencia o que te vengan a consultar pacientes diciendo, oye, creo que tengo mayor riesgo por esto y la verdad no es un riesgo propiamente? Dentro de los mitos que me preguntan harto es el uso del desodorante. ¿El desodorante? Sí. ¿Ya? Que aumentaría supuestamente el riesgo de cáncer. Claro. Ya, okay. Totalmente demostrado es que mito. No. Ya. Sí. Súper. Oye, bueno, del punto de vista de lo que puede hacer una paciente que podría disminuir ya sea o el riesgo de cáncer de mama o la verdad un diagnóstico precoz por su parte personal, está el autoexamen, ¿no es cierto? ¿Qué rol ves tú en el tema del cáncer de mama, el autoexamen de mama? Mira,
La importancia del autoexamen de mama o del conocer tus mamas es detectar un cambio. ¿Ya? Pero nunca va a reemplazar al screening mamario ni a la consulta con el especialista. Perfecto. Lo que va a permitir es que la mujer conozca sus mamas y que detecte alguna asimetría, que vea si le está saliendo alguna secreción por el pezón, si es que el pezón se retrajo, o si apareció un bulto, si las mamas están, por ejemplo, suena loco decirlo, pero un pezón ahora ya no está en la misma dirección. Perfecto. En que el otro. O sea, principalmente un cambio en la mama que ella se conoce como de tu mama. Perfecto. Claro. Cambio en la coloración. Un pezón retraído desde la infancia no es un riesgo, claro. O sea, es una condición anatómica. Pero un pezón cambio, umbilicado desde la lactancia. Claro. Claro, quedó Perfecto. así. Pero un cambio es súper importante, sobre todo cambios de coloración en la piel también. Perfecto. La típica como consulta probablemente que sea, que me imagino que muchas personas o muchas mujeres van, es que se sienten un nódulo en la mama. ¿Cuál es la posibilidad o qué riesgo real tiene una persona? Pues son frecuentes los nódulos de realmente que eso pueda ser un cáncer. O sea, tiene que consultar sí o sí, empalparse algo nuevo. Exacto. Pero entre comillas, el riesgo real, porque obviamente genera mucha ansiedad al tener un nódulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ves tú o qué le dices al paciente que se acaba de palpar un nódulo, por ejemplo? Mira, ahí es fundamental dos cosas. El examen físico del especialista. Perfecto. Y la mamografía y la ecografía. Estupendo. O sea, nosotros podemos orientarnos a cuál es el riesgo de que ese nódulo sea maligno con los exámenes. Perfecto. Y también con la palpación. Súper bien. Los nódulos benignos habitualmente se van a dar en una población más joven y a la palpación van a tender a ser más bien definidos, móviles, ¿ya? Y redondeados, lisos, medios gomosos con textura a la palpación. En cambio, el cáncer va a ser un tumor ya más difícil de delimitar, más indurado, más fijo. Perfecto. Y son completamente, la mayoría de las veces, porque en medicina no hay nada absoluto, claro, son distintos. O sea, un nódulo benigno va a ser un nódulo redondeado, que yo le voy a ver todos los bordes o le voy a ver algunos lóbulos, y los nódulos malignos ya son estos que se ven como arañitas en la eco, como con bordes espiculados en la mamografía. Perfecto. Oye, y estos nódulos cuando, o sea, bueno, primero que todo, si palpas nódulos, ir al tiro al especialista a consultar, porque mismo que quizás no sea de tanto riesgo, uno tiene que descartarlo. Es importante Exacto, verlo. Es un motivo de consulta. Es un motivo de consulta, quizás no de ansiedad, una paciente joven, sin factores de riesgo, pero tiene que ir a descartar que no vaya a ser ninguna otra cosa asociada. Exacto. Y el riesgo, una vez que ya tú has diagnosticado que es un nódulo benigno, porque muchas pacientes no sé cuál frecuencia es, pero que tengan nódulos mamarios es muy alto, ¿no es cierto? En pacientes sanas igual. Es frecuente, sí, es frecuente ver a mujeres con nódulos y desde joven controlándose por estos nódulos. Claro, y esa ansiedad que puedan tener de que uno de esos nódulos se convierta en algo malo, está basado como en evidencia, es atingente que tengan esa preocupación. Mira, de que un nódulo que ya fue diagnosticado entre comillas benigno se cambie, porque muchos pacientes que llegan, a mí me llegan de hecho, buscando estas mastectomías como profilácticas, diciéndonos que tengo nódulo mamario y la verdad no quiero más y quiero sacármelo todo. Claro, no me quiero controlar. Claro. Sí, a mí también me piden lo mismo. Yo trato de bajarles la ansiedad diciéndoles lo siguiente: todo depende. La mayoría de los nódulos que son benignos fibroadenomas no se van a transformar en cáncer de mama. Perfecto. Pero eso no quiere decir que en otra región de la mama no le pueda aparecer un cáncer de mama. Claro, o sea, no por eso van a abandonar un screening. Exacto, no por eso van a abandonar un screening. Y lo otro, que no por tener más nódulos van a tener más riesgo. O sea, la mayoría de los cánceres los vamos a diagnosticar en gente que ni siquiera tiene antecedentes de nódulos en control. Eso, por ejemplo, es extremadamente interesante. Sí. O sea, no porque tengo muchos nódulos significa que tengo más riesgo que una persona que no los tiene. O, por ejemplo, las mamas más grandes también no quiere decir que tenga más riesgo. Entonces, eso es importante porque yo creo que mucha gente le tiene en la cabeza eso. Exacto. Más mama, más riesgo, más nódulo, más riesgo. Sí, pues conforme avanza la medicina se han hecho modelos de predicción del riesgo, entonces al final lo que más pesa es la historia personal, la historia familiar, los factores de riesgo reproductivo, los factores hormonales que uno tuvo en su vida, si tuviste hijos, si diste pecho, si tu hermana tuvo cáncer, si tu mamá tuvo cáncer, o sea, todo eso son tantos datos que uno los pone en un software y el software te dice... Y eso es el riesgo. Es un software. Tiene un software. Y tiene varias preguntas ahí. Son modelos de riesgo. Hay muchos modelos de riesgo. Súper. Entonces tú completas el modelo y te puede estimar tu riesgo. Que puede ser similar al de la población o puede estar un poco elevado.
Oye, y a propósito de eso, se me ocurre ahora que también es otra cosa que algunas veces me han preguntado. ¿El uso anticonceptivo, por ejemplo, aumenta el riesgo? ¿Disminuye? ¿Es igual? Mira, antiguamente ¿O era es controvertido? como 1.1 ¿Ya? veces, Ya. pero es controvertido. Es controvertido, Sí, ya. al parecer son Controversial. seguros y te Ya. disminuyen el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, Perfecto, ya. Oye, entrando un poco al tema, bueno, entonces es súper importante el autoexamen, conocer bien la mama Conocer y bien tu cualquier mama. cambio inmediatamente ir a consultar. No hay Fundamental. que esperar a ninguna otra cosa asociada. Un cambio, consultar al tiro. Y eso es lo que puede hacer la paciente o la persona, la mujer, ¿no es cierto?, que está en un control habitual. Después viene el área que es muy importante, creo yo, que es el área de screening, ¿no es cierto? Sí. Si me podéis decir más o menos en qué consiste el screening hoy en día, en qué está cubierto, a quién está indicado y cuál es la utilidad que tiene. mira, el screening, la utilidad de todos los exámenes de tamizaje es tener un impacto en la mortalidad. Ya. Pero para que esto tenga un impacto en mortalidad tiene que ser aplicado a la mayoría de la población. Perfecto. Ya la OMS recomienda que al menos la mamografía se aplique en el 70% de la población para que tenga un impacto en la disminución de la mortalidad. Pero en Chile no estamos cerca. No cerca. No estamos cerca. ¿Existe alguna cifra de cuánto es más o menos las personas adherentes al screening de Es cáncer? mucho más bajo. A pesar de todas las campañas que A se pesar hacen de todas en el las mes del campañas. cáncer de mama. Ya. Exacto. Y hay distintos factores. Si uno sabe que la vida de la mujer no es fácil, llega a la casa, tiene que encargarse de los hijos, de todas las actividades domésticas. Claro. O sea, la mayoría de las mujeres me dicen, doctora, no tengo tiempo. Sí tienen que recordar las mujeres que en sus trabajos tienen un día liberado para los exámenes de medicina preventiva. Perfecto. ¿Ya? Y lo que garantiza el gobierno, el ministerio, es la mamografía de screening cada 3 años a partir de los 50 y hasta los 69 años. Estupendo. Eso considerando que es el sistema público. Ya también si aparecen síntomas, el sistema público también te va a tomar una mamografía de screening. Perfecto. ¿Ya? Como un cambio en la mama. por Claro, eso. hay un programa de imágenes diagnósticas ministerial que está enfocado a la APS, para que en APS se tomen estos exámenes. Perfecto. Entonces, si la paciente es más joven y tiene síntomas, se lo van a tomar. Súper. Ya no queda excluida. Y en el sistema privado habitualmente les decimos que desde los 40 se empiecen a hacer su screening y si tienen factores de riesgo, adelantamos el screening. O sea, Perfecto. empezamos a una edad más temprana. Perfecto. ¿Ya? Oye, ¿y cómo se llama esto? El screening de cáncer de mama. ¿Qué factores tú dirías, bueno, por los modelos estos de pronóstico de riesgo es que tú podrías adelantar el screening? ¿O hay algo en particular, algún factor que tú digas, no, vamos a hacerlo desde los 40, desde los 30 o antes? Lo más fácil es la historia familiar. La historia familiar. La historia familiar. Ya, Exacto. perfecto. Ahora, si uno ya hila más fino, hay otros factores de riesgo personal que uno también puede ajustarlo según eso. Ya. Pero la historia familiar es lo que siempre va a pesar. Si hay historia familiar, uno trata de partir a los 35. A los 35. Ahora, si tu mamá tuvo cáncer súper joven, ya eso habla de que el cáncer puede ser genético. Entonces perfecto. ahí ya indicamos otro tema, que es Los enviar estudios. a la paciente a una consejería genética para que vean si hay que tomar este test genético y actuar en base a ese resultado. Perfecto. Oye, la otra cosa que se había pasado hace poco es esto que ya no necesitas una orden para poder hacerte el examen, ¿no? Sí, hasta hace un tiempo atrás salió, creo que esa resolución. Tú puedes llegar y de decir tú que puedes una pedir mamografía. tu mamografía. perfecto. Claro, pero es para la mamografía de screening. Ya. En la edad, Es la edad establecida que está por establecida, ya, claro. Estupendo. Pero yo creo que a la larga no es una mala política que la mujer pueda llegar y Sería sensacional. Puede pedir ser su facilitar mamografía. al máximo Facilitar al el máximo la acceso a ese adherencia examen. es lo mejor. Sí, por lo que conversamos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de screening, no screening, pero de como tratamiento preventivo por el cáncer de vesícula, que logró bajar incluso su posición de primer Exacto. mortalidad, producto de unas medidas que fueron sacar la vesícula si tenía cálculo, han bajado la mortalidad. ¿Te acuerdas cuando nosotros estudiábamos Era que el plan estaba principal, dentro de las primeras claro. causas de mortalidad por cáncer? Y el cáncer de mama podría ser algo similar, ¿no es cierto? O sea, hay que Exacto. llegar simplemente si aplicáramos a todo, lograr bajarlo. Y actualmente es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, entonces tenemos que tratar de hacer que las mujeres de nuestro país sean adherentes a la mamografía preventiva. Bueno, las campañas están destinadas a eso, ¿no es cierto? El mes del cáncer de mama, que Sí, que en es octubre. de una manera de concientizar, ¿no es cierto?, a la población. Oye,
Y claro, principalmente por las labores, la tarea que hace difícil el mantenerse adherente al screening, que tú crees que es una de las razones. ¿Existen otras razones que tú puedas ver que puedan causar de que la gente no es adherente? ¿O cómo ves tú que podrías aumentar la adherencia en pacientes? Porque es difícil, efectivamente, todos los años hacerte un examen médico, ¿no es cierto? Pero por la importancia que tiene, debería ser algo que no... como de lógica, por así decirlo, pero es difícil. Es difícil. A la mayoría de las mujeres se les pasa la fecha porque están en la máquina de su vida cotidiana. ¿Ya? Lo que me cuentan mis pacientes es que ellas, una vez que han sido diagnosticadas de cáncer, ellas hablan con todas sus colegas, con todas sus amigas y las obligan a todas a hacerse la mamografía. Claro. Y siempre me cuentan que tienen amigas que no quieren saber. Mira. Porque les da ansiedad el examen. Es un temor que tienen de que si fuera a ser positivo. Y créeme que a todas nos da miedo el día de la mamografía y tenemos el mes metido en la cabeza que nos toca esto. Es inevitable. Mira, efectivamente causa una ansiedad. Sí, causa una ansiedad. O sea, lo he visto con mis amigas, en mi caso personal. Claro. Nos causa una ansiedad, no te lo voy a negar. Mira. Pero hay que hacerlo. O sea, siempre va a ser mejor detectar un cáncer en forma temprana o una lesión premaligna que detectarlo cuando ya está avanzado. Claro, porque a veces incluso el tratamiento puede ser una cirugía bastante menor a cuando ya es una lesión grande, o sea, una mastectomía más parcial, etcétera, ¿no es cierto? Sí, cuando el cáncer está localizado en la mama y es pequeño, podemos hacer cirugías conservadoras en donde la mama va a quedar casi intacta. Claro. Y sí. Aplicando los conceptos de oncoplástica, que es prácticamente como una reducción mamaria que queda la cirugía, sin ni siquiera un rastro, por así decirlo. Siempre lo que importa es la relación del tamaño del tumor con el tamaño de la mama para poder conservar el órgano. Perfecto. Y si esto no se cumple, ya ahí recién pensamos en la mastectomía. O sea, si el cáncer fuera muy grande, ahí uno da otros tratamientos también, porque todo ha cambiado. Sí. Puede dar quimioterapia antes o algo para achicarlo y después hacer también una cirugía conservadora. Pero por concepto, un cáncer en estadio temprano va a tener mejor pronóstico y los tratamientos van a ser mucho menos invasivos. Perfecto. Oye, y bueno, tu especialidad trabaja mucho en un equipo grande, ¿no es cierto? ¿Quién involucra todo el equipo de tratamiento de cáncer? Por lo mismo que dices tú, o sea, hay radioterapia, quimioterapia, la reconstrucción, la resección. ¿Quién conforma un equipo de los que van a darle el tratamiento a una persona que tiene cáncer de mama? Mira, las radiólogas de mama o los radiólogos de mama. Que en mi clínica son 3 radiólogas de mama. En mi clínica, dijo la patúa, en donde trabajo. Perfecto. Las radiólogas. Primero, la puerta de entrada, el examen alterado. Eso, o sea, las que se encargan del screening. Se encarga del screening. Perfecto. Después están los cirujanos o los ginecólogos de mama, que son llamados mastólogos también. Ya son mastólogos. Hay mucha confusión en ese término. Efectivamente se lo podía aclarar, porque es cirujano oncológico, cirujano de mama, mastólogo. Entonces al final el paciente dice, bueno, ¿a dónde voy? Claro. Sí, lo que pasa es que si uno se remonta a la historia de la especialidad en Chile, antes existía la beca de cirugía oncológica. Que uno aprendía de oncología general. Perfecto. Pero después de esa beca de cirugía oncológica se hizo la beca de cirugía oncológica de la mama, se separó. Porque la cirugía oncológica de la mama o la oncología mamaria es un mundo. Claro. Cada tantos años te van cambiando las guías clínicas, los tratamientos y tienes que estar al día. Es una especialidad en sí. Es una especialidad en sí misma. Entonces, el término mastólogo se refiere al cirujano o al ginecólogo especialista en patología mamaria, es decir, en cáncer de mama o en enfermedades benignas. Perfecto. Eso es un mastólogo. Súper. Entonces está el radiólogo. El radiólogo, el mastólogo. Si tomamos una biopsia, que la toma el radiólogo, está el anatomopatólogo. Claro, también. Mirándola ahí al microscopio. Están los cirujanos, ya que ya los dije. Están los cirujanos plásticos también, que nos ayudan en los temas de la reconstrucción mamaria. Claro. Los oncólogos médicos, que son los encargados de dar los tratamientos como la quimioterapia o las hormonoterapias. Y los radioterapeutas. Perfecto, o sea, es un gran equipo que se coordina en conjunto. Se me queda otro en el tintero. ¿Quién? Los kinesiólogos. Bueno, claro. Y los psico-oncólogos y psiquiatras, que también son fundamentales. Del apoyo, sin lugar a dudas. Sí, claro. Un apoyo fundamental. Es un gran equipo solamente dedicado a esta patología. Exacto. O sea, eso es lo que es la importancia y la relevancia que tiene. Sí, es un gran equipo. Oye, bueno, y respecto a esto que tú dices, que es una duda que es frecuente, los cánceres que se diagnostican a más temprana edad de mama, ¿tienden a ser más agresivos? ¿O es que el diagnóstico, como no se piensa
quizás tan rápido como el cáncer de mama, por ser pacientes jóvenes, a veces se diagnostican más tarde. ¿Qué has visto tú en eso? Hay dos escenarios. También se diagnostican más tarde. Se diagnostican más tarde. O sea, la persona joven dice esto no es nada. Esto no es nada. O también a veces esos nódulos no presentan características tan malignas. Se ven más redonditos, más bien definidos y la citan en 6 meses más a control. Perfecto. Pero también tienen otra biología. Son más agresivos que un cáncer en una mujer mayor de 50 o 60 años. Perfecto. Ya que habitualmente los cánceres que se dan en mujeres mayores son sensibles a hormonas. ¿Ya? O sea, es decir, con las mismas hormonas que uno tiene, el cáncer tiende a crecer. ¿Ya? Pero los cánceres en mujeres jóvenes a veces no son sensibles a hormonas. Y son estos cánceres más agresivos que se llaman los triple negativos o los cánceres HER2 positivos, que tienden a crecer mucho más rápido. ¿Ya? Claro, tienden un poco a ser más agresivos. Es una biología nada que ver. Oye, y desde el punto de vista del apoyo a una paciente que fue diagnosticada con cáncer, ¿qué medidas se toman o cómo se le puede dar el apoyo psicológico? Porque es demasiada la presión. ¿Qué medidas toman en la clínica o en tu práctica como el acompañamiento de la paciente de este mundo más como holístico, completo, desde el punto de vista psicológico? ¿O qué puedes decirle tú a una paciente, por ejemplo, que acaba de ser diagnosticada? ¿Qué puedes esperar de este procedimiento respecto a todas las ansiedades? ¿Cómo calmas tú cuando tú comunicas esto a una paciente? ¿Cómo Yo creo que la aterrizas, manera de calmarnos en general es teniendo información. No sé si te pasa a ti que de repente uno no tiene toda la información sobre algo y te genera ansiedad. Sin lugar a dudas. No tener el control de las cosas es lo que genera la ansiedad y todo. Te genera ansiedad. Entonces tú mientras más claro seas con la información, la paciente va a tener menos ansiedad. Perfecto. Y lo otro que está garantizado también el apoyo psicológico de psicooncólogo y de psiquiatra. Está garantizado en el GES, entonces eso es lo mismo en el sistema público y en el sistema privado. Perfecto. Entonces a nosotros, recuerdo hace un tiempo atrás que nos hicieron una capacitación, una psicooncóloga de nuestra clínica, y nos dijo que lo más importante es derivar a la paciente desde el diagnóstico, porque es un diagnóstico que es terrible para uno. Y la depresión se va instalando muy por debajo, porque tú partes el diagnóstico, comienzas el tratamiento y la paciente se mete en esta máquina y es como un caballito de carrera. Solo quiere salir de esto. Sí. Pero la depresión se va instalando por debajo. Y cuando ya se instala han pasado meses. Claro. Y recién viene este bajón anímico y que es mucho más difícil de tratar. Así nos explicó la psicooncóloga y así entendimos que era importante que al momento del diagnóstico uno le ofrezca este apoyo a la paciente. Claro, porque uno ve a la paciente seriado, de repente una vez a la semana o una vez al mes, no lo sé, pero se pierde por todo el proceso de atrás que ha vivido con su familia, con la noticia, con digerir realmente y darse cuenta de la situación actual que está viviendo. Entonces, claro, por eso es importante que probablemente el inicio precoz de esto. Sí. Oye, Cami, bueno, y me gustaría preguntarte respecto a cómo está la situación actual del tratamiento del cáncer de mama, que hemos hablado de que ha cambiado mucho. ¿Qué son las novedades? ¿Qué es lo que has visto tú más o menos de cuando estábamos antiguamente en la residencia y lo que ha estado ahora? ¿Cómo ha mejorado? Y ha mejorado para bien, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la sobrevida y los resultados también estéticos del tratamiento del cáncer de mama. Todo ha mejorado. O sea, los tratamientos oncológicos se han modernizado bastante, han mejorado, han salido nuevas quimioterapias, nuevas pastillas, nuevos esquemas de radioterapia que han tenido un impacto en el pronóstico del cáncer. Perfecto. Y en la sobrevida. O sea, ha mejorado mucho la sobrevida. Mucho, sí. Perfecto. Han salido nuevas terapias. O sea, desde que yo estudié ahora, que no ha pasado tanto. Ha cambiado mucho el tratamiento del cáncer de mama. Y lo otro que dentro de la historia del cáncer de mama, no sé si te acordás cuando estudiábamos que nos enseñaban que existían las mastectomías radicales, que era una cirugía muy mutilante, que se sacaba la mama y los músculos y todo el contenido axilar. Ahora estamos haciendo cirugías mucho menos invasivas. Muy conservadora. Desde la cirugía conservadora, en donde conservamos el órgano, o la mastectomía conservadora, en donde sacamos la glándula y conservamos todo el envoltorio. O sea, la paciente queda con la piel de su mama y con el pezón. Perfecto. Siempre que esto esté indicado, como es oncología, se tienen que cumplir criterios para poder realizarlo. Claro. Pero también se puede hacer. Y debajo de eso hacemos la reconstrucción o con colgajo autólogo, que es el tejido propio del cuerpo, o con un implante.
Perfecto. O sea, ha mejorado la sobrevida y los resultados, la verdad, ya no es como eso antiguamente, eran bastante mutilantes. Exacto. Oye, y si puedes ahondar también en el mismo tema que es lo que te mencionaba, que me vienen a consultar a mí, pero yo no los hago, lo dejo claro al tiro, que es el tema de esto de las mastectomías. Todo partió con Angelina Jolie, ¿no? Con la mastectomía profiláctica, yo no quiero riesgo, no quiero nada. Sí. ¿Cuál es tu visión de eso? ¿Cuál es la indicación? ¿Y qué alertas darle? Yo siempre digo, oye, no es llegar y hacerlo, una cirugía igual tiene complicaciones, etcétera, y ¿qué podrías hablar respecto a eso? Yo creo que la mayoría de las pacientes que llega a pedirte eso es porque tienen una ansiedad, porque les falta información. A mí me lo han pedido, en la consulta conversamos largo y tendido y se van con la película clara. Perfecto. Distinta es la paciente que sí tiene indicación de mastectomía profiláctica por ser portadora de una mutación de alto riesgo, como lo era la Angelina Jolie, que tenía estos genes BRCA1, BRCA2 mutados, que sí te confieren un riesgo a largo plazo en tu vida de tener un cáncer de mama. Que es un riesgo real, es altísimo. Es altísimo, y un riesgo de cáncer de ovario también y otros cánceres. Y no es la única mutación que existe, también existen otras. Entonces, también hay otras condiciones. Por ejemplo, una mujer que recibió radioterapia al manto por un linfoma antes de los 30 años también tiene alto riesgo de tener un cáncer de mama en la vida. Perfecto. Entonces, en esas pacientes sí podemos indicar la mastectomía profiláctica. Hay otras indicaciones también, hay varias guías internacionales y uno puede ir ahí buscando los criterios y las indicaciones. Claro. Pero en general, cuando es una paciente que te consulta por ansiedad, porque tiene muchos nódulos o que no quiere adherir al tratamiento, podemos conversar con ella y bajarle esta ansiedad. Estupendo. Oye, ¿y cuál es tu visión a futuro de lo que se viene en el cáncer de mama? Porque como hablamos de respecto de cómo ha evolucionado hasta ahora, ¿qué ves tú o cuál sería como el escenario ideal de aquí a 10 años? ¿Qué es lo que has visto tú? Mira, ¿Cuál es tu esperanza en esto? La historia del cáncer de mama es fascinante. Partimos con cirugías completamente mutilantes que sacaban todo el órgano y los ganglios. Hasta ahora que están haciendo estudios para no tener que operar el tumor. Ni siquiera. Mira. En casos seleccionados, por ejemplo, en una población de pacientes con cánceres que responden muy bien a una quimioterapia que se da antes de una cirugía. Perfecto. Si el cáncer se muere por completo. Sin ni siquiera tener cirugía. Sin ni siquiera tener cirugía. Mira. Está en estudio todavía. No, claro, hay que esperar y todo, pero para allá van algunas líneas de investigación. Para allá van algunas líneas. Qué bueno. Incluso esos mismos tratamientos están haciéndose en algunos nódulos benignos o algunas lesiones benignas también, de no operar, sino que sacarlos lo saca el radiólogo. Perfecto. Como con una biopsia más gordita, más específica. Ojalá llegue luego y no solamente para eso, sino para todos los otros tratamientos relacionados a la oncología. Para todo. Sí. Oye, Cami, bueno, terminando un poco el tema de lo que es el cáncer de mama, me gustaría que hablara brevemente, pero la parte de reconstrucción, ¿cuál es tu visión del paciente una vez que han hecho la reconstrucción inmediata o tardía, pero el impacto que tiene en la paciente? ¿Por qué es importante hacer la reconstrucción en la mama? ¿Qué ves tú el impacto que tiene en la paciente una vez que ya se han reconstruido después de esto? Cuando pasan por un cáncer de mama y tú le haces primero la mastectomía y la paciente vive ese proceso, la paciente siente que algo le falta. Claro. Tiene un impacto en su estado anímico, tiene un impacto en su sexualidad, en su autoestima. Y la paciente lo que quiere es recuperar todo eso. Perfecto. Es tratar de volver a ser como era antes. Entonces la reconstrucción tiene un impacto en todo esto que te mencioné y la paciente le agradece profundamente. Cuando lo hacemos en forma inmediata, también te lo agradecen porque la paciente, cuando llega a tu consulta y tú le das la noticia que tienes que hacerle la mastectomía, lo primero que ella piensa es que le vamos a hacer la cirugía mutilante de hace 50 años atrás. Claro. Ahí tenemos que explicarle. ¿Qué genera ansiedad? ¿Qué genera toda esta cosa? ¿Qué genera ansiedad? Luego le explicamos cuáles opciones de reconstrucción tenemos y la paciente elige la que más se ajuste a sus deseos. También a veces ellas nos dicen, doctora, a mí nunca me han gustado mis mamas, son muy grandes. Yo nunca las quise tener así. Bueno, aprovechemos de levantarla, claro, de hacer una reducción mamaria, de poner un implante más pequeñito. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Si la paciente no está contenta con el aspecto de sus mamas, podemos aprovechar de cambiarlo también. Y también les cambia la vida. Ya.
Perfecto. Es como una forma de poner como el cierre además al proceso, ¿no? Como el proceso cuando se hace la reconstrucción más tardía. Claro, inmediato a veces no claro, alcanza a va percibirse, dentro del tratamiento la inmediata. Pero en pacientes que han tenido, lo he visto de alguna manera, un paciente que ya han estado recuperados más o menos del cáncer, ya han estado más avanzados en el tratamiento, es como una forma de ponerle como un fin, por así decirlo, al proceso. Exacto. Es el fin de un proceso. Oye, Cami, bueno, primero que todo agradecerte por la invitación, o sea, por aceptar la invitación y por venir a hablarnos con tu tiempo que es acotado. Me gustaría, lo último que podéis hacer, si podéis dejar un mensaje a las personas respecto a la importancia y no solamente del screening, sino que buscar, ¿no es cierto?, consulta directa a veces al oncólogo, al mastólogo, quiero decir, para lograr disminuir la incidencia y mejorar aún más los resultados finales del cáncer de mama y a las personas. A ver, un par de mensajes importantes. Siempre pensar que a esta enfermedad hay factores de riesgo que podemos modificar. O sea, podemos llevar una vida saludable, podemos hacer ejercicio, podemos evitar agentes nocivos como el tabaco, como el alcohol. Eso es una cosa, ¿ya? Lo otro, mamografía de screening. Pregúntenle a su ginecólogo cuándo les corresponde la mamografía de screening y hágansela. Hay que tratar de perderle ese miedo porque mientras más mujeres adhieran a la mamografía, el cáncer lo vamos a detectar a etapas más tempranas y va a tener un mayor impacto en disminuir la mortalidad por esta enfermedad. Perfecto. Y lo otro, conozcan sus mamas. Eso es lo que yo le digo a todas las pacientes. Háganse el autoexamen mamario. Hay muchos tutoriales en YouTube que son clarísimos y muy buenos. Claro. Eso es lo que yo les digo. Siempre les muestro el mismo tutorial que habíamos hecho en el hospital para una campaña. Así que lo más importante es conocer las mamas y ante el primer cambio o síntoma consultar a un ginecólogo o a un cirujano de mama o mastólogo. Perfecto. Oye, Cami, bueno, muchas gracias. Bueno vernos de nuevo y nada, mil gracias por haber aceptado y haber venido para acá. No, de nada, pues, Joaco, feliz de venir a hablar de este tema que me apasiona. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien.